¿Qué tal? Ya, Buenas tardes a todos. voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas compartir la tuya. Ya, no tengo presentación, ¿ah? Es simplemente una charla. Ya, perfecto. Tú actúas como moderador, Juan Germán, ¿quién va a estar? Sí, Juan Germán y yo. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen por estos inconvenientes técnicos. Ayer falló la computadora de Glenn Ballard, ahora falló la mía. Bueno, eso pasa con la tecnología. Bueno, la idea de la charla de hoy, de Lean, va a ser un poco contar la historia de los inicios de Lean Construction en Perú y bueno, cómo esto se inició. Eh, y para esto voy a regresar un poco al año 88, 89, eh, donde cuando Virgilio Guío, a quienes muchos de ustedes conocen, él se fue a estudiar su maestría a Berkeley, en Construction Management, que era una carrera que recién comenzaba y que veía, digamos, la visión de Construction Management era llevar la visión de ingeniería industrial a la construcción, ¿no? No tratarla como una carrera simplemente de materiales, ¿no? Como el concreto, o estructural, como generalmente se, se enseñaba acá en Perú en esa época. Nos enseñaban a diseñar concreto, a diseñar carreteras, a mecánica de fluidos, mecánica de suelo, esas cosas, ¿no? Pero no nos enseñaban a gestionar. El año siguiente, el año 90, yo me voy a Purdue a estudiar también mi maestría en Construction Management. En esa época no era tan común estudiar una maestría. Antes que nosotros había ido Alfredo La Rosa a Austin en el año 88. Otro compañero nuestro, Carlos Cornejo, también se fue a Purdue en el año 89, casi junto con Virgilio. Entonces, para nosotros era, digamos, algo nuevo, ¿no? Y era algo nuevo para nuestra carrera. Y básicamente, como les decía, este es un enfoque de darle un enfoque de producción a la construcción, ¿no? De gestionar recursos y personas. Y estaba íntimamente relacionado con el manejo de productividad, ¿no? Entre los cursos que llevábamos, habían varios de análisis de productividad y de diseño de operaciones, que eran con herramientas básicamente tomadas de la ingeniería industrial. En ese tiempo, me acuerdo, el libro que estudiábamos justamente fue escrito por dos de los fundadores del grupo de Lean Construction, Greg Howell y Glenn Ballard. Glenn Ballard, con quien estuvimos ayer en la tarde conversando. Ellos escribieron un libro sobre producción, que era, digamos, la Biblia de esto. Y esto, más adelante, estoy hablando del año 90, ya da inicio a la fundación del grupo Lean Construction, allá por el año, más no recuerdo, 96, 97, ¿no? En ese momento, tanto Virgilio como yo, un poco para pagarnos la maestría, conseguimos becas en investigación. Virgilio trabajó en investigación del concreto, básicamente con aditivos de concreto, y yo trabajé en un laboratorio de asfalto, donde se estaba investigando los asfaltos modificados con polímeros, ¿no? Que ahora es, digamos, común en el uso de construcción de carreteras. Eso nos familiarizó con esa interacción que hay en Estados Unidos entre la academia y la industria, ¿no? Tanto las investigaciones que hacía Virgilio como la que hacía yo, estaba financiado por compañías privadas que junto con la que, digamos, contrataban a la universidad para que investigáramos en procedimientos constructivos o productos de construcción nuevos, ¿no? Eh, Posteriormente, yo termino la maestría en el año 91 y me voy a trabajar a San Francisco en la compañía Shimmick, en construcción. Y eh, ahí tengo la primera, digamos,
también experiencia con el Luca Head. Todavía no se llamaba Luca Head, digamos, Luca Head, la palabra Luca Head no se había inventado, ni tampoco se había registrado como marca. Pero básicamente en el proyecto donde yo trabajaba, que era una obra muy grande dentro de la ciudad de San Francisco, era una obra subterránea para construir debajo de las calles de San Francisco almacenamiento de agua de lluvia para que sea tratada posteriormente antes de ser botada a la bahía, porque San Francisco tiene la particularidad que el desagüe de lluvia está mezclado con el desagüe de aguas servidas. Entonces las plantas de tratamiento de agua, de desagüe, antes de ser botadas a la bahía, cuando llovía se rebalsaban, entonces se construyeron estos reservorios. Fue una obra bien difícil porque trabajamos en la mitad digamos, en la mitad de la ciudad, colindante con edificios, etcétera. Era una obra como de 100 millones de dólares digamos, actuales, que era manejado, éramos 7 ingenieros los que trabajábamos ahí. 7 ingenieros y salíamos a las 5 de la tarde, todos. O sea, nunca nos quedábamos más allá de las 5:30. Cosa que acá es raro, ¿no? Acá en las obras la gente se queda hasta las 10 de la noche trabajando, 9 de la noche, 8, y, y una obra de ese calibre seguramente acá tendríamos unos 30 o 40 ingenieros trabajando, ¿no? En vez de 7, ¿no? Entonces eso demuestra la eficiencia en la gestión de construcción. Bueno, este ejemplo que les decía de Luca Head, lo que hacíamos era una vez a la semana, nos juntábamos, o a veces más, nos juntábamos en la sala de reuniones de la obra, ¿no? Los 7 ingenieros con los capataces, y hacíamos la planificación de esta semana y de la semana siguiente. Teníamos 2 pizarras muy grandes, acrílicas, ahí, donde teníamos, digamos, cuadros con la semana, y lo mismo que se hace en el papel ahora en el Luca Head, lo hacíamos en ese momento en un pizarrón y nos poníamos de acuerdo para programar las actividades, asegurarnos que tuviéramos los recursos materiales, hacer un turno para el uso de los equipos y del personal, ¿no? Eh, y estoy hablando del año 91, ¿no? En el año 93 regreso a Perú eh, nuevamente y tuve un shock, digamos, tecnológico, por decirlo de alguna manera, o cultural, cuando llegué acá y en esa época, el año 93, acá eh, encofrábamos con madera. Eh, los, los obreros no usaban botas, ni casco, ni arneses de seguridad. Eh, y muchas veces inclusive se vaciaba el concreto con lata, ¿no? Con lata y mezcladora. Así que, digamos, fue un shock. Inclusive, otra cosa que me llamó la atención y que lo mencionó ayer Glenn Ballard en su presentación sobre el cumplimiento de las promesas, ¿no? Una cosa que me chocó es que cuando llegué acá, ninguno de mis proveedores, ninguno de mis subcontratistas cumplía, ¿no? Decía, ¿para cuándo va a estar esto? Para el jueves, y el jueves no estaba listo, el lunes recién estaba listo, el martes. Opté por decirles, tú dime la fecha en cuál lo vas a tener, igual también no la cumplían. Como anécdota, tuve un inicio de úlcera por eso, porque me estresaba hasta que ya me acostumbré, ¿no? Me acostumbré a que la gente no cumpliera. Y bueno, ya no, se me sanó la úlcera, pero eso no es bueno para la producción, ¿no? Em, en esos años, eh, Virgilio se gradúa de su doctorado y se va a trabajar a la Universidad Católica de Chile, eh, donde hace labor de investigación y, digamos, también la Universidad Católica de Chile replica un poco la misma metodología de las universidades de Estados Unidos y hacen también asesorías a empresas privadas, ¿no? Entonces, dentro de las asesorías que hacía era diseño de procedimientos constructivos nuevos, ¿no? Usando encofrados metálicos, equipos de construcción nuevos, tipos de diferentes de encofrados. Digamos, eso al mismo tiempo que nosotros estábamos encofrando con madera y los obreros ni siquiera usaban botas, ¿no? Entonces ahí se ve la diferencia que había entre la construcción en Chile y en Perú, donde nos llevaban pues ya en esa época unos 10, 20 años
de adelanto, ¿no? Y no estamos comparando con Estados Unidos ni Europa, estamos comparando con un país vecino, con una idiosincrasia muy parecida a la nuestra. Eh, en esos años también me acuerdo que en un proyecto que tenía yo de un condominio, donde eran casas, digamos, unidas por muros medianeros, o sea, la losa, el techo y los muros colindantes eran comunes. Comencé a programar mi producción por sectores equivalentes. Digamos, lo que ahora hacemos nosotros en los edificios de departamentos donde se hace un departamento al día. Y eso lo menciono porque en esa época el vaciado se hacía monolítico, ¿no? O sea, había la idea que el techo había que vaciarlo en un solo envión. Entonces los proyectos lo que hacían eran las losas, durante toda la semana encofraban y el sábado o el viernes se vaciaba el concreto. Y todos los obreros que habían estado haciendo la losa, todos se dedicaban a vaciar. O sea, tú veías a 30, 40 personas en un techo haciendo un vaciado, lo cual era súper ineficiente. Entonces, y cuando me acuerdo que quise hacer los sectores, el primero que me pitió fue el ingeniero, conversé con mi ingeniero estructural, porque yo tenía, en una hora anterior, el ingeniero estructural se había negado a que yo vaciara por sectores, como se hace ahora, ¿no? Eh, Felizmente el otro ingeniero era un ingeniero un poco más, era Nino Variola, que es un poco más avanzado en los temas tecnológicos, y efectivamente vimos que no había ninguna diferencia, siempre y cuando cuidando pues las juntas y el procedimiento constructivo para no se cumpla la calidad, ¿no? Y una cosa, me acuerdo que decía Virgilio acerca de eso, es una presa, que es una obra mucho más grande, sometida a mayores esfuerzos y mucho más riesgos, el concreto se vacía por partes, ¿no? No monolítico, es imposible, ¿no? Entonces uno se encuentra siempre con esos paradigmas a la hora de quiere un poco innovar en función a mejorar la producción. Ya eh, en el año 94, bueno, me voy a un poco a visitar a Virgilio a Chile, y un poco a ver cómo funcionaba este tema de la, digamos, las innovaciones que habían hecho. Me fui a una feria, me acuerdo, me quedé impresionado, la FISA de construcción, que hasta ahora se hace. Por si acaso, a todos los que están en José o Juan, a los presentes, si quieren hacer alguna pregunta, que me interrumpan y de repente están interesados en algún punto que yo menciono, Sí, para que puedan hacer preguntas durante la presentación, ¿no? sí, les he pedido que por correo, por chat, que alcen la mano si quieren intervenir o hacer algún comentario o solo por el chat. Ya, perfecto. Sigo adelante entonces. Ya en el año 96, Virgilio viene al Perú. Primero en el año 95, Virgilio viene al Perú a hacer una consultoría a una compañía yugoslava, de la antigua Yugoslavia, porque ahora ya este país está dividido, eh, para una empresa en el norte. Y ahí Virgilio conoce a Leonardo Richmoller. Todos saben quién es Leonardo, va a hacer una presentación el próximo viernes. Y ahí es donde Virgilio se conoce con él. Disculpe, este Y viernes. este viernes, claro. Sí, sí, sí. Leonardo va a hacer la presentación este viernes. Y este viernes. Y Virgilio lo contacta con la Universidad Católica de Chile para que se vaya a estudiar su doctorado, ¿no? Entonces, un año o 2 años después, Leonardo viaja a Chile a hacer su doctorado a la Católica de Chile. Y el año siguiente, en el 96, Virgilio le hace una consultoría a COSAPI de construcción en la construcción del Jockey Plaza, eh, que tenía pues un plazo muy ajustado y era una obra bastante emblemática en esa época. Y su consultoría ya es en temas de productividad, ¿no? De productividad y de programación de operaciones. Ese mismo año, yo viajo a Chile por EFCO, porque la compañía de encofrados, porque me quería contratar como gerente general y me voy a ver sus operaciones a Santiago.
Y aprovecho para visitar los proyectos donde Virgilio estaba haciendo su consultoría de procedimientos constructivos, ¿no? Entonces, me acuerdo que visitamos varias obras, entre ellas me acuerdo un proyecto de NACO muy grande de casas, donde todos los sistemas habían sido diseñados por la Universidad Católica, los encofrados, el procedimiento de vaciado de concreto que lo hacían con unos mini mixers, tenían una planta dosificadora de concreto, una mini planta dosificadora de concreto, usaban grúas, vaciaban el concreto con balde, no, perdón, con unas fajas, me acuerdo, con unas fajas transportadoras vaciaban el concreto. Entre las obras que visitamos fue una de Ernesto Valle, donde Leonardo estaba junto con Virgilio, le estaban haciendo una consultoría a Ernesto en temas de productividad y de diseño de procedimientos constructivos. Eh, ya en el año, y en ese año decidimos con Virgilio asociarnos, ¿no? Él quería regresar a Perú y un poco y bueno, yo decido no irme a trabajar a EFCO, sino continuar con mi empresa, que en esa época era socio yo con mi suegro y su cuñado, con Toño Ortiz. Y con Virgilio pensamos, bueno, ¿por qué todos estos avances de construcción que él había visto, no había participado en diseñar en Chile, no lo traíamos a Perú? Entonces decidimos asociarnos y formamos CBG Ingenieros en el año 97. Y en ese año eh, hicimos el proyecto de las terrazas de Madrid, que fue el primer edificio de muros de concreto portantes en el Perú, ¿no? El sistema que se usa ahora de Mi Vivienda, de muros portantes de concreto, digamos, comenzó ahí, ¿no? Y este proyecto lo hicimos con la ayuda también de Ernesto Valle, que generoso como siempre, nos dio toda su data de rendimientos y básicamente usamos el mismo procedimiento que él usaba en Chile en sus proyectos, los adaptamos digamos, a la realidad del Perú, eh, y lo implementamos en este proyecto bastante novedoso para la época, digamos, ¿no? Digamos, y tuvo muchos retos porque, por ejemplo, para usar los encofrados metálicos, ninguno de los obreros que yo tenía en ese momento había usado nunca un encofrado metálico. Entonces hablamos con la gente de EFCO y mandamos a entrenar a la cuadrilla de encofrado a la planta EFCO una semana. Bueno, les tuvimos que pagar el sueldo a los obreros. EFCO no nos cobró nada por el entrenamiento ni por el equipo que estaban usando. Y durante una semana los capacitaron armando y desarmando encofrado. Hicimos vaciado de concreto con la grúa en vez de usar bomba como antes usaba. Tuvimos que, junto con Unicom, bueno, en esa época era Copresa, rediseñamos la mezcla del concreto usando aditivos plastificantes para que haya menos segregación y para no, digamos, para alcanzar la resistencia sin, digamos, gastar mucho más en ponerle más cemento a la mezcla. Redujimos el tamaño de piedra porque había para que no se segregue concreto, para que no hubieran cangrejeras que comenzaron a aparecer en los primeros vaciados con piedra. Nikon rediseñó la mezcla para que tenga piedra menor a media pulgada, que era la que normalmente se usaba. Usamos mallas de acero electrosoldadas en vez de varilla de varilla acero. Usamos que ahora, bueno, es más común, tuberías termosoldadas para el agua. Uh, no tarrajeamos el edificio, porque al ser el concreto, digamos, el encofrado metálico, el acabado era mejor, que es lo que ahora se usa, digamos, en mi vivienda. Ahí lo usamos por primera vez, usamos pintura texturada. Para usar la pintura texturada, pues no había ningún pintor que lo hiciera, así que uno de nuestros subcontratistas de pintura, que es Carlos San Miguel, que muchos lo conocen, con él importó las máquinas para hacer la pintura texturada y con él hicimos las pruebas en la obra hasta que sacamos el acabado que queríamos.
y pudo pintar el edificio, bueno, con este nuevo, para ese momento, nuevo sistema de pintura, ¿no? Digamos, los procedimientos constructivos fueron diseñados para la obra y se aplicaron pues técnicas que ahora son más comunes de medición de productividad, primero el diseño de la operación, de medición de productividad, observaciones, look ahead planning y, y- la metodología de Last Planner para, como eran rendimientos que no conocíamos todavía bien porque eran los que tenían en Chile, no necesariamente eran lo mismo que íbamos a lograr acá. Fuimos ajustando las cuadrillas, el procedimiento, haciendo mediciones hasta lograr los rendimientos óptimos que fueron los que, bueno, a partir de ahí comenzamos a usar, ¿no? Bueno, y ese proyecto nos fue bien. Lamentablemente nos cayó la crisis del 98, no sé si acá la recuerdan, donde quebraron muchos bancos, se acabó el crédito hipotecario, el mercado inmobiliario desapareció. Así que tuvimos que salirnos del negocio inmobiliario y dedicarnos a la construcción para terceros. Entre los planes que teníamos con Virgilio era la asesoría en temas de productividad para compañías, digamos, siguiendo el modelo que había en Chile, ¿no? Pero, digamos, nuestra excepción fue que ninguna compañía constructora quería pagar por consultoría, ¿no? Entonces, al final decidimos ya no seguir con ese tema. Pero lo curioso es que después que habíamos decidido no seguir con ese tema, nos vino a buscar Juan Manuel Lambarri de Graña Montero. Juan Manuel era en ese momento gerente general de Graña Montero Lima. En ese momento Graña Montero, la compañía de edificaciones estaba separada de la constructora principal y su gerente general era Juan Manuel. Y Juan Manuel había llamado, no me acuerdo si a Greg Howell o a Glenn Ballard, para preguntarle si los podía asesorar en temas de productividad y de Lean Construction, ¿no? Y Glenn o Greg, no me acuerdo cuál de los dos, le dijo, oye, pero si en Perú está Virgilio Guío, él te puede asesorar perfectamente y sabe lo mismo que sabemos nosotros. Entonces le dieron el teléfono y el correo de Virgilio, Juan Manuel lo llamó y se fue a nuestra oficina a visitarnos, ¿no? Y bueno, lo primero que le dijimos fue que ya no asesoramos, ya no damos asesorías. Entonces él dijo, bueno, pero yo quiero aprender de este tema, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y bueno, dijimos, bueno, una forma de que ustedes puedan aprender es que se asocien con nosotros, ¿no? Era, pues, digamos, una propuesta bastante atrevida, porque nosotros éramos una pulguita, pues, ¿no? Una compañía muy chiquita, no teníamos capacidad de carta fianzas, ni tampoco, digamos, el currículum de obras grandes, ¿no? Entonces, y sorprendentemente, Juan Manuel nos dijo que sí, que efectivamente, que está de acuerdo. Entonces hicimos un acuerdo para hacer 4 proyectos, los cuales los iba a conseguir Graña, porque eran proyectos grandes, y en esos 4 proyectos íbamos asociados 50-50, y Graña conseguía los proyectos y ponía la carta fianza, ¿no? Porque nosotros no teníamos capacidad de fianza. Y así hicimos este acuerdo muy simple. Creo que el contrato no era más de página y media. Y bajo este acuerdo construimos 4 obras. La obra de INSAT, no sé si bueno, ahora que después se volvió Global Crossing, ahora la compañía tiene otro nombre. Este proyecto está en Manuel Holguín, no sé si alguno lo conoce, frente al Jockey Plaza. Y lo curioso de este proyecto era, digamos, además fue casi un IPD, ¿no? Casi fue un esquema de Integrated Project Delivery, porque Graña hacía el diseño, y el problema que tenía IMSAT es que ellos estaban en ese momento atendiendo la red de fibra óptica para transmisión de data, no sé si se acuerdan, ahí por el año 98, 97, se conectó, digamos, todo lo que es Sudamérica, Ecuador, Perú,
Chile con una red de fibra óptica que iba pues hasta Estados Unidos y después iba a Europa y, digamos, era una red, una carretera mundial de data. Y el problema que tenían es que el cable ya estaba llegando a Perú y no tenían el proyecto no lo habían terminado, no lo habían comenzado a construir y estaban en pleno diseño. Entonces, ¿qué se hace? Entonces se dijo, bueno, mientras se diseña, vamos a construirlo. Así que eso fue lo que hicimos y era retador porque siempre cambiaba, ¿no? Eh, el proyecto, por ejemplo, los grupos electrógenos en un momento estaban en un lado de la obra, eran dos grupos electrógenos muy grandes, y después de repente dijeron, no, ahora los grupos electrógenos van en otro lado, entonces cambia todo el diseño, cambia las cimentaciones, mientras estábamos construyendo, ¿no? Por suerte el proyecto salió adelante, lo hicimos muy rápido, tuvo a tiempo digamos, para la conexión cuando llegó el cable fibra óptica a Perú. La verdad que todos quedamos muy contentos, el cliente y nosotros como constructores. Después hicimos también bajo ese esquema la obra de Centrum, un hospital de salud en Ate, frente a Bacus, en la carretera central, y el mercado de Minca, ¿no? El mercado de Minca fue bien curioso porque eh, el, el, digamos, el proyecto era muy extenso, ¿no? El mercado era muy grande, era en el Callao, que era una zona peligrosa, eh, y, y llegó un momento en que nuestras herramientas de productividad no estaban dando resultados. Y un poco que no, yo no estaba viendo ese proyecto en ese momento, lo veía Virgilio, y un día me dice, oye Juan Pablo, ¿por qué no vamos a la hora el sábado o en la semana para hacer un análisis? Porque hay cosas que no están funcionando y hay que pensar qué es lo que está saliendo, no está caminando bien. Entonces nos fuimos un sábado con él, me acuerdo que también fue con Roberto Arbulú, no sé si Raúl León también fue a esta reunión, y comenzamos a pensar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Recorrimos la obra, todo, y después nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en ambientes muy restringidos, ¿no? En un edificio tú no puedes seguir avanzando porque no tienes los pisos arriba, entonces tienes esa limitación que te va aguantando, entonces todas las operaciones están una detrás de otra, ¿no? Eh, en el, en el caso de Minca, como era un canchón, cuando fuimos a entrar, estábamos haciendo el recorrido de la obra, vi que pues los fierreros pues estaban lejísimos y el encofrado se había quedado atrás y estaba aguantando al concreto, ¿no? Un poco lo mismo que no sé, los que han leído La Meta, ¿no? La velocidad del tren, del grupo de producción lo da el más lento, ¿no? Entonces, en este caso era el encofrado, ¿no? Entonces nos pusimos a ver esto en la pizarra y de ahí, entre conversando, dijimos, oye, pero sí, pues acá se nos ha disparado un equipo y el otro se ha quedado y no hemos balanceado bien la producción, ¿no? Entonces ahí salió lo que ahora todos hablan del tren de trabajo, ¿no? Entonces ahí dijimos, oye, esto tiene que ser como un tren, los vagones tienen que ir uno atrás del otro, o sea, uno no se puede disparar. Entonces, la palabra tren de trabajo fue acuñada en ese momento, ¿no? En esa reunión con Minca. Y después bueno, analizamos varias cosas, entre ellas también, por ejemplo, teníamos mucha pérdida me acuerdo cuando llegué, había una cola pues de obreros en el almacén, cosa que siempre pasa en las obras, pero acá era una colaza, pues porque era una obra tan grande y solo había un almacén, como había mucho robo en el Callao, el almacén estaba al lado de la puerta de ingreso donde estaban los guachimanes y la seguridad. Pero ¿qué pasaba? Y después había que caminar mucho para llegar al sitio de trabajo, ¿no? Entonces había que perder tiempo haciendo la cola y perder tiempo llegando al punto de trabajo. Una de las ideas que sacamos fue, bueno, pongamos almacenes distribuidos, pero era más caro, pues, ¿no? Porque era más seguridad, hacer el almacén y tener varios almaceneros. Entonces, lo que decidimos fue un delivery, digamos, de materiales. Compramos 4 carritos panaderos, hicimos que cada jefe cuadrilla hiciera su pedido
2 veces al día, o sea, al final de la tarde tenían que entregar el pedido para el día siguiente. La gente del almacén se quedaba hasta más tarde trabajando, armando los paquetes de materiales para cada uno, y entraba un grupo a las 5 de la mañana para agarrar esos paquetes y distribuirlos a la zona de trabajo. Entonces, cuando el trabajador llegaba, ya no tenía que ir a hacer cola al almacén y tenía su material, y el otro grupo no estaba esperando que llegara el material, sino ya tenían los materiales ahí y empezaban a trabajar. Y al final de la obra, los 4 carritos de panadero los sorteamos entre la gente, lo cual les gustó mucho. Y me acuerdo que después de esa reunión en Minca, y bueno, haber solucionado varios los problemas ahí con el equipo, nos fuimos a hacer una parrilla a mi casa, ¿no? Le digo, Virgilio, hoy vamos a mi casa a hacer una parrilla, ¿no? Entonces, entre las cosas que hemos estado discutiendo en la obra, el tema del proceso de optimización de la operación con observaciones. Entonces, nos dimos cuenta que ciertas, digamos, la ganancia marginal de una optimización de operación, pues tenía un límite, porque llega un momento en que ya lo que optimizabas era muy poco para el esfuerzo que tomaba, y más bien esos recursos era mejor pasarlo a otra operación que era más susceptible de ser mejorada, ¿no? Entonces estábamos haciendo la parrilla, pusimos un bife angosto ahí, y ustedes han visto un bife angosto, pues tiene mucha grasa por encima y unas vetas muy chiquitas por adentro, ¿no? Entonces ahí dijimos, oye, mira, esto es como la optimización de operaciones. Y lean viene de magro, ¿no? Lean es lean meat, es carne magra, carne sin grasa, ¿no? Entonces le digo a Virgilio, oye, mira, esto es como la optimización de operaciones, ¿no? La grasa superficial, que es la grasa que está encima del flango, todo eso lo agarras un cuchillo y lo sacas rápido, y digamos, tu eliminación de grasa es alta para un poquito de esfuerzo, ¿no? Pero si quieres sacar la grasa más metida, tienes que coger un cuchillo especial y te va a demorar mucho más tiempo y vas a sacar cada vez menos grasa. Entonces, de ahí viene el término que todo el mundo usa en Lean Construction de grasa superficial. Viene de esa parrilla con Virgilio, ¿no? Y ahora es una palabra que todo el mundo usa. Bueno, entonces, con esta asociación con Graña nos fue bien. Graña aprendió de Lean, posteriormente a Juan Manuel Lambarri, como le fue muy bien con su unidad con Graña y Montero Lima, deciden hacerlo el gerente general de Graña y Montero, de la constructora, y unir Graña y Montero Lima a la compañía principal de Graña. Ahí crean pues el grupo de Lean, está José Luis Izquierdo, y de, digamos, enseñar y entrenar a todo su personal en las herramientas de Lean Construction. Tuvieron varias asesorías con Greg Howell, me acuerdo que asesoró bastante, con Roberto Arbulú, que Roberto Arbulú pues trabajó con nosotros, como les conté, en el proyecto de las terrazas de Madrid, y después se fue a estudiar a Berkeley, Roberto, a hacer su maestría. Y bueno, muchos lo conocen ahora. Roberto pues es una eminencia mundial en el tema de construcción. Él trabaja para Strategic Project Solution, y es asesor, digamos, a nivel mundial. Y digamos, comenzó ahí, ¿no? Bueno, después me quedé, bueno, después de la sesión con Graña en esos años, en el año 99, Virgilio convence después de mucho tiempo a la Universidad Católica de introducir el curso de productividad en la currícula de construcción, de ingeniería civil, básicamente, ¿no? Y, inclusive era un curso lectivo en ese momento, ¿no? Porque la Católica es bastante cautelosa y, digamos, tiene todos sus procedimientos, así que el tema fue poco a poco. Y paralelamente, el siguiente año, la UPC, en esa época, Elsa Carrera era la jefe la decana la jefe del departamento de Ingeniería Civil, tenían sus primeras promociones. A ella sí fue muy, muy fácil, se convenció muy fácilmente
de que el curso debía ser dictado en ingeniería civil. Creo que inclusive la primera promoción, no sé si acá muchos conocen a Humberto Martínez, fue mi alumno ahí en la UPC y fue, no sé si la primera o la segunda promoción. Eh, 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 con Virgilio comenzó a dictar en la Católica productividad y yo comencé a dictar en la UPC, en las primeras promociones. Y en el 2001, lamentablemente, Virgilio, bueno, por ahí en el 99, Virgilio publica su libro de productividad, que muchos lo conocen, que lo publicó con la Universidad Católica. Ahí el último capítulo lo escribe Leonardo, y les recomiendo que lo lean. Y ahí en el último capítulo hace algunas predicciones a futuro, que no se las voy a contar cuáles son para que lean el libro. Pero van a ver ahora cuando lo lean cómo tuvo mucha razón en decir lo que dijo. Y bueno, pues en el 2001 lamentablemente Virgilio fallece de un cáncer al cerebro. Fue una gran pérdida, no solo en lo personal, pero también en lo profesional para el país. Pero bueno, de ahí en el año 2003, con Ernesto Valle, comenzamos a hacer diseño en 3D usando Revit. Ernesto había comenzado a experimentar con eso en Chile y en esa época, tú creo que tú estabas ahí, Juan Germán, ¿no? ¿Te acuerdas? Diseñamos el proyecto de Guardia Civil, que era un proyecto de mi vivienda con muros portantes concretos, lo diseñamos en 3 dimensiones. Me acuerdo que a la hora que diseñábamos, lo bueno es que a la hora de diseñarlo era como construirlo, ¿no? Porque uno lo diseña, digamos, no en plano, sino con bloques en 3 dimensiones, y nos dimos cuenta de muchos temas de procesos constructivos que lo fuimos solucionando mientras diseñábamos, ¿no? Cosas que uno generalmente se da cuenta cuando comienza a construir. Pero acá, el haber modelado nosotros mismos, los constructores, el proyecto nos permitió, digamos, digamos, era una construcción virtual del proyecto, ¿no? Juan Pablo, sí, Sí, un poco que sí me acuerdo justo de ese momento. Las computadoras todavía no eran portátiles todas, creo que en ese momento nos llamaron a la oficina, creo que a tu oficina, y con las computadoras, las desktop grandes, con el monitor grande, justo estaba ahí, estaba Ernesto, y claro, y comenzó a explicar el software que en esa época era más pesado y más lento, pero comenzamos a armar el modelo, este primer experimento de modelo BIM de un proyecto de vivienda social. Sí me acuerdo que salimos de esa reunión con un archivo de modelado de vivienda social, tratando de entender la diferencia de este AutoCAD distinto en la que las cosas tenían significado, porque ya no eran líneas, sino eran elementos, eran muros, eran techos, y eso claro. podía tener mercados. Sí. Me acuerdo de ese momento. Yo me acuerdo yo me acuerdo clarito de esa reunión. Tú te acuerdas bien, fue en mi oficina, que está en el segundo piso de la casa de la avenida Armendáriz. Y me acuerdo que cuando estábamos modelando, a la hora de diseñar, dijimos, oye, mejor, ¿cómo modelamos los muros? Entonces, los muros eran del primer piso hasta el último piso. Y los alféizares tuvimos que diseñarlos aparte. Y después dijimos ahí, oye, pero ¿y por qué nosotros vaciamos el alféizar junto con el muro? Porque en el alféizar siempre teníamos problemas, porque en el alféizar teníamos que hacer un corte con diamantina, porque siempre se rajaba. Claro. ¿No? Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos en 2 vaciados? Y así evitamos la fisuración y era mucho más rápido el encofrado, porque el encofrado era mucho más simple y más rápido de hacer, y se podía hacer en una segunda. Es más, a mí nos servía, me acuerdo, los alféizares para manejar los excedentes de concreto. Claro, de ahí se utilizaron también como buffer, no solo del concreto, sino también como buffer para el personal, si es que había alguna variabilidad en la producción. Entonces tenías ese Así es. colchón para
trabajar. Así es, ¿no? Entonces, matamos varios pájaros de un solo tiro, y eso vino por manejar el diseño en 3 dimensiones, ¿no? Sí. Y me acuerdo cuando le dábamos vuelta al modelo en la computadora, pues era como una secuencia, pues era tac, 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 ¿no? Cosa que ahora uno le da vuelta, pues sí, en tiempo real, ¿no? En ese momento había que, o sea, ahora que llegas a dar vuelta al edificio, tenías que bajar a hacerte un café y de ahí regresar para ver que ya hubiera dado la vuelta, ¿no? Bueno, eso fue el año 2003, ¿no? Los primeros pininos en 3 dimensiones y Revit. Y después, bueno, yo en esa época éramos socios con Gustavo Rizopatrón y con Úrsula Barea. Posteriormente, en el 2004, no, 2006, ya me retiro de la compañía, vendo mis acciones y me voy a trabajar a Hochschild, a la minera, como gerente corporativo de proyectos internacionales. O sea, yo veía los proyectos que estaban fuera de Perú para Hochschild. Veía un proyecto en Argentina y otro en México. Y para el proyecto de Argentina lo, lo ubiqué a Leonardo, que en ese momento estaba trabajando en Chile, cuando estaba pues ya trabajando como profesor de la Católica de Chile, y estaba asesorando a Bechtel, ¿no? Para el diseño de una mina, creo que era escondida, una mina gigante, pues era un súper proyecto. Y Leonardo estaba modelando en 3 dimensiones. Entonces, digamos, ya estaba trabajando en lo que se llamó después 4D, ¿no? 4 dimensiones, que era básicamente ya un modelo más sofisticado entre, digamos, el, el software de 3 dimensiones con Primavera, lo amarraban y un poco lo que nosotros hacíamos con el proyecto un poco más simple de vivienda, ellos lo están haciendo con el proyecto de la mina, ¿no? Entonces, virtualmente construían la mina en el diseño y eso te botaba un schedule. Entonces probaban varias secuencias constructivas y cada secuencia constructiva botaba un schedule distinto. Entonces, al final elegían el procedimiento constructivo que le tomara menos tiempo construir, ¿no? Entonces, cuando me contó eso Leonardo, lo contraté para que me asesore y me asesoró en la construcción de la mina de Patagonia, una mina de oro, en la Patagonia Argentina, al sur de Argentina, mucho frío y mucho viento. Y me acuerdo, Marco Copaja, yo contraté a Marco Copaja para el proyecto y él trabajó con Leonardo y el diseño nos lo hacía GMI, ¿no? Graña Montero Ingeniería. Estaba Walter Pérez y con ellos trabajamos el modelo en 3 dimensiones y probamos secuencias constructivas. También pudimos probar cómo iban a ser los montajes de los equipos, como el molino de bolas, las celdas de flotación, las fajas, las chancadoras, etcétera, ¿no? Todo modelado en 3 dimensiones, lo cual nos permitió que la planta pues entrara en producción de chancado, la fecha que habíamos propuesto, y en producción de flotación también. La parte de refinación, si bien sí se montó a tiempo, pues tuvieron problemas con la parte metalúrgica, digamos, que ya no era un tema de obra civil, para poder, digamos, obtener ya oro, digamos, refinado, ¿no? Cuando terminamos la planta, o sea, funcionaba hasta la parte de flotación, ¿no? Para obtener concentrado. Bueno, ahí una vez más nos volvimos a encontrar con Leonardo. Y lo interesante de esto, pues, que también hubo un diseño integrado, pues, entre bueno, nosotros que éramos los clientes, GMI, que era la, ¿cómo se llama? La diseñadora, y si bien no involucramos, sí involucramos, pero posteriormente a la constructora. Pero ya en la parte de ampliación no teníamos una constructora designada todavía, pero sí lo que hicimos es incorporar ingenieros que habían participado en la construcción del proyecto y que ponían, digamos, el punto de vista constructivo, ¿no?
Así que fue una suerte de IPD, pero todavía sin llegar a su máxima expresión. ¿Verdad? Y ahí me olvidé de comentar, en el año 98, cuando todavía estaba Virgilio, construimos una planta de alimentos balanceados para animales en Lurín. Y viene el cliente y nos enseñó, pues, todavía no tenía un diseño definitivo, pero nos enseñó un anteproyecto, y nos pidió un análisis de costos, ¿no? Hicimos un análisis de costos y resultó que era más caro que lo que ellos pensaban gastar. Dijo, oye, ¿pero por qué sale tan caro? Entonces le dijimos, bueno, pues es que es el diseño que tú nos has dado. Entonces comenzamos a explicar los problemas, ¿no? La planta había sido, es una planta pues donde tú compras soya y la almacenaban pues en canchones como cerros, y con un cargador frontal lo cargaban y lo llevaban a la planta de procesamiento, que también había que construir. Y lo apoyaban contra los muros, así que los muros tenían que ser como muros de contención. Y el problema con el sitio es que si alguien ha construido ahí en Lurín, el terreno es malísimo. Con decirle, cuando comenzamos a hacer los trabajos, el cargador frontal se hundía. O sea, el suelo se hundía y después que pasaba, pum, volvía a salir, ¿no? Como si fuera plastilina. Entonces, lógicamente, pues hacer una losa de concreto ahí para almacenar grano y muros de contención con zapatas era carísimo. Pero le dijimos, bueno, ¿cuál es tu proceso productivo? Entonces nos explicó cómo venían los camiones con soya y había que vaciarlos. Le dijimos, oye, con este suelo tan malo, ¿por qué no hacemos un silo? No, es que los silos son muy caros. Oye, pero el silo, hacer esa losa y el muro de contención te va a costar más caro que un silo y que hacer los pilotes. Entonces llamamos a la compañía de silos, hicimos números, a la compañía de pilotaje y les demostramos, oye, esto cuesta la tercera parte que lo que tú habías pensado. Entonces, lo que hicimos fue, junto con ellos, una vez que nos explicaron todo el procedimiento de producción, y el arquitecto, los ingenieros sanitarios, eléctricos, el estructural y los proveedores, ¿no? El de los hilos, el proveedor de los equipos de procesamiento, digamos, de traslado de granos, y de procesamiento del alimento. Con todos juntos rediseñamos la planta y al final tuvimos una planta que estuvo en menos del tiempo que se había pensado, y al costo que ellos tenían planeado, ¿no? Y digamos, dispuestos a gastar. Entonces esto fue también como, digamos, un IPD, pero sin que se llamara IPD, digamos, ¿no? Bueno, de ahí me salto de nuevo, me regreso al año 2010. Yo era gerente general de Paz Centenario, una inmobiliaria que varios acá seguramente conocen, y donde también comenzamos a usar BIM y Revit en el diseño de los proyectos. Nosotros teníamos un área de arquitectura in-house, así que compramos los softwares, y comenzamos a diseñar directamente ya en 3 dimensiones. Y al ser el área de arquitectura nuestra, integramos el proceso de diseño con el área comercial, ¿no? Como saben ustedes, en tema inmobiliario, uno diseña de acuerdo al mercado al que te vas a orientar, ¿no? Entonces, en las cabidas para comprar los terrenos, metíamos el know-how y digamos, la información que teníamos del área comercial de la compañía en el diseño. Como ya lo teníamos todo modelado en 3 dimensiones, era más fácil modelarlo rápidamente para poder hacer una negociación de compra y tomar una decisión y meter esos números en los costos y meterlo en el flujo de caja que al final nos daba la rentabilidad del proyecto, que debía ser aprobado por el directorio. Entonces, en esa época, pues la compra de terrenos, prácticamente la gente se los arranchaba, ¿no? Había gente que se tiraba atrás en la venta en la notaría con los cheques firmados. Entonces había que ser muy rápido entre que identificabas un terreno y cerrabas con una oferta en firme. Entonces lo que había que hacer era optimizar el proceso de análisis
y toma de decisión de las compras, ¿no? Entonces, con una integración del proceso nos permitió reducir esto, ser más ágiles y poder adelantarnos a la competencia en la compra de terrenos. Y después llevar esto al diseño final, donde se incorporaba también al área de gerencia de producción para ver, digamos, que el diseño siguiera, que el diseño siguiera, pues, fuera pensado en el procedimiento constructivo que se iba a seguir, que sea un procedimiento constructivo rápido y económico, ¿no? Para que la obra no, digamos, poder tener precios competitivos y plazos competitivos también en el mercado inmobiliario frente a las otras inmobiliarias, ¿no? Entonces, esto era, digamos, una suerte de integración también de los procesos productivos y de negocio, tanto comercial como de diseño técnico y de procedimiento constructivo ya en campo, ¿no? Y finalmente, lo último que quería comentar era, digamos, la experiencia que tuvimos en la Videna. En la Videna, como ustedes se acuerdan, teníamos el tema de los Juegos Panamericanos, que durante 6 años, digamos, desde que Perú ganó la sede hasta que se inauguraban los Juegos, había un periodo de 6 años, ¿no? Habían transcurrido 3 años, casi 4, y no se había hecho nada, ¿no? Ahí fue que se cambió, digamos, la gestión de los Juegos Panamericanos, entró Carlos Neuhaus, y se contrató al gobierno, se hizo un convenio con el gobierno inglés para hacer la gerencia del proyecto con un contrato gobierno a gobierno bajo leyes inglesas. Los ingleses trajeron acá el contrato NEC 3, que fue el que usamos. Los NEC hay varios, 1, 2, 3, 4, dependiendo del tipo de contrato. En este caso, el NEC 3 es un proyecto, es un modelo de contrato colaborativo que fomenta, digamos, la rapidez del proyecto, ¿no? Que era lo que se necesitaba para que se pueda inaugurar los Juegos. Y bueno, yo en ese momento estaba como gerente de la unidad de edificación del COSAPI, ganamos la licitación y nos vimos con que en 1 mes y medio teníamos que diseñar y construir todo. Así que una vez más llamé a Leonardo, que justamente habíamos estado en contacto antes, y me había contado bueno, 1 año antes habíamos estado viendo el tema de APD, que pues lo que necesitamos, ¿no? Integrar Integrated Project Delivery para poder hacer esto a tiempo, integrar el diseño con la construcción y digamos, armar un equipo con el cliente, los gerentes de proyecto, nosotros como constructores y los diseñadores. Al final tuvimos éxito, terminamos en la fecha y los Juegos Panamericanos se pudieron inaugurar a tiempo, ¿no? Bueno, eso es todo, señores. Quería ver qué preguntas habían entre los Perfecto. participantes. Oye, gracias por toda esta experiencia que nos has contado el día de hoy y cómo ha influido en la manera en que se construye en el Perú. Han estado haciendo unas consultas en Facebook y de ahí también tengo algunas yo escribiendo, entonces, para entretenerme. Las del Facebook tienen que ver sobre un tema de gestión del cambio, gestión de la innovación. Preguntaban sobre el tema del BIM y dependiendo de la posición en la que has estado en tu experiencia, ¿cómo influyen estos temas políticos que se hablaron el día de ayer en la ponencia del día de ayer? ¿Cómo influyen estos temas políticos en tratar de implementar estas nuevas tecnologías en la construcción, como es el caso del BIM y la digitalización de la construcción? Ya, mira, yo creo que sí, digamos, en organizaciones, digamos, pequeñas o flexibles, donde, digamos, el propietario está convencido de esto, como era cuando yo y Virgilio teníamos la constructora, después, más adelante con Gustavo Rizopatrón, nosotros tomábamos la decisión y básicamente formamos la compañía desde un inicio bajo esa estructura, ¿no? Entonces,
el que entraba lo educábamos y aprendía y se regía bajo esas normas de ser eficiente, ¿no? Entonces, digamos, esa labor la veo mucho más fácil a cuando uno entra a una compañía y de repente tienes que convencer a todos que esto funciona, ¿no? Porque, digamos, el status quo es muy difícil de vencer, ¿no? Mi primera experiencia con esto fue en Hochschild, ¿no? Cuando ah, felizmente sí me dejaron, digamos, innovar e invertir en nuevas tecnologías y por suerte dieron buenos resultados, pero, pero siempre tienes a los detractores atrás tuyo, ¿no? Esperando a ver qué error cometes para suave, meterte la guadaña, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Yo creo que siempre tienes que estar atento en la parte política. Eh, Lamentablemente uno se concentra mucho en la parte técnica, y descuida la parte política, pero sí hay que tener en cuenta para que esto pueda seguirse haciendo en el tiempo, ¿no? Porque cuando tú innovas, ah, siempre va a haber gente que no cree en eso, y otros que sí. Entonces, la primera labor que tienes que hacer es identificar a quienes sí creen, ¿no? Para, digamos, traerlos a tu equipo, y ser muy cuidadoso de poder eh, eh, dar resultados de corto plazo y de largo plazo. Si bien estas herramientas están hechas para el largo plazo, ¿no? Pero para tener la aprobación en una compañía grande y sobre todo si estás cambiando las cosas, tienes que tener también ciertos éxitos de corto plazo que te permitan, pues, seguir vigente y poder continuar adelante, ¿no? Eh, Ahora, estos son cambios que hay que hacer desde arriba, eh, para que sean, digamos, correctamente o rápidamente implementados en una organización. Y hay que convencer a las cabezas, ¿no? El directorio, la gerencia general, tienen que estar convencidos de que ese es el camino y funciona. Ahora, había una pregunta ayer también que hicieron, si es que se podía hacer desde abajo. Y desde abajo también se puede hacer, digamos, dentro de los equipos, ¿no? Cuando alguien maneja un equipo y introduce estas técnicas y le va bien, no va a pasar desapercibido, ¿no? El jefe inmediato y los otros equipos se van a dar cuenta, bueno, este sabe hacerlo bien. ¿Qué está haciendo para hacerlo bien, no? Entonces, y digamos, ahí se tiene que hacer mediante el ejemplo. Hay una pregunta que nos hace, que es muy importante y de repente me salto varias, es Imer de Facebook, ¿no? ¿Cuál será la visión de la construcción en los próximos 10 años? ¿Cuál es tu percepción en esto, no? Excelente pregunta. Y va un poco con lo que conversamos ayer después de la reunión con Glenn, ¿no? Y yo creo y voy a traer a colación lo que está pasando ahorita con el tema del coronavirus digamos, la detención de la economía, ¿no? Mientras otros países como Estados Unidos, Chile, las obras de construcción no han parado todas, algunas. Este, en Estados Unidos me hablaba un amigo que habían parado 20% de sus obras, o sea, el otro 80% seguían caminando. En Chile no sé cuál es el porcentaje, pero acá tengo que arrancar de cero, ¿no? Y el nuevo arranque se viene bien complicado. ¿Por qué? Porque todas las restricciones sanitarias, no solamente digamos, en la protección que van a tener que tener los obreros, ¿no? Mascarillas, uniformes, el distanciamiento que va a haber que tener entre ellos, seguramente nos van a restringir la distancia que tiene que tener un trabajador con el otro, la cantidad de obreros que pueden haber en un solo ambiente, ¿no? Como por ejemplo cuando se hace traje de baños o los ambientes de los departamentos. Eso va a afectar sí o sí la productividad. O sea, no va a ser la misma productividad que teníamos antes.
Y eso va a afectar al costo de esa actividad. Un costo que ya está fijado por un contrato. Entonces, ¿cómo te pones de acuerdo con el cliente en que ya el tarrajeo ya no cuesta, se va a decir un número, pues no, por decir, no sé, 6 soles el metro cuadrado, pero ahora cuesta 8? El cliente va a decir, pero ¿por qué 8? ¿Por qué no 7? Y se viene una discusión. Y primero, va a haber que evaluar cuánto es el impacto. O sea, va a haber que rediseñar el procedimiento constructivo para poder sacar un costo y después negociarlo con el cliente. Y también va a haber impacto en los gastos generales, como por ejemplo los comedores, van a tener que haber más comedores, más duchas, no sé, los comedores porque la gente va a tener que comer más espaciada, va a haber que hacerles exámenes antes de entrar al trabajo, como hacen ahorita en China. En China te miden la temperatura al entrar, te miden la temperatura a mediodía y te miden la temperatura al salir. Y seguramente pruebas también de coronavirus antes que entren a trabajar, y periódicamente, no sé cómo saldrá el reglamento. Entonces, se viene una coyuntura complicada, y ayer lo que estábamos hablando con Juan Germán, con Jorge y contigo, José, es va a haber que encontrar alternativas para buscar métodos de construcción más eficientes para poder contrarrestar ese incremento de costo que se va a venir de todas maneras. Lo cual da una oportunidad, digamos, al tema primero de integración de la industria entre los proveedores, los constructores y los clientes para encontrar estas alternativas. Segundo, va a dar oportunidad a mayor automatización y prefabricación, porque va a ser tan complicado trabajar en la obra y con un costo mayor ahora, que es mejor hacer las cosas afuera, en una fábrica. Cosa que siempre ha tenido la barrera en el Perú, porque todavía tenemos mano de obra barata y todavía tenemos disponibilidad de mano de obra. Cosa que no pasa en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, inclusive Chile. Se ha automatizado más la construcción y se usan más prefabricados porque la mano de obra es cara y escasa. Acá no. Entonces, esa ha tenido eso ha sido una barrera para la modernización de la construcción. Ahora esa barrera está bajando y, digamos, va a ser mucho más, a la hora de hacer un análisis de si cambio o no el procedimiento constructivo, la conveniencia va a ser mayor, ¿no? Entonces ahí se viene un cambio fuerte. Y también un cambio fuerte en lo que es el tema de los contratos colaborativos, ¿no? Con esta negociación que se va a tener que hacer, donde si no te pones de acuerdo, todos van a perder. Va a perder el cliente y va a perder el constructor. Porque rescindir el contrato para buscar a otro constructor significa que el otro va a querer cobrar lo que quiere, porque si a una constructora la llaman para hacerse cargo de la obra de otro, va a tener que cubrirse en todo. Te va a salir carísimo. Entonces, eso es un camino difícil para el propietario. Y por otro lado, el constructor, perder la obra tampoco le conviene. O sea, ya avanzó, tiene gente, tiene compromisos con sus proveedores, con sus subcontratistas, con su gente. Entonces, también le conviene que salga adelante. Entonces, o te pones de acuerdo o te pones de acuerdo. Entonces, ahí, digamos, va a ser una prueba de fuego para entrar a ser colaborativos y negociar de manera justa para ambos lados, lo querramos o no. Entonces, ahí vamos directamente al IPD y a contratos colaborativos, digamos, en trayectoria de colisión. Recalco bastante lo que has mencionado y que también lo comentaste al inicio, el estudio del trabajo y la importancia. Empezaron haciendo un análisis crítico de la construcción en el Perú. Mencionabas que todavía no utilizaban el sistema de muros de concreto portantes y que comenzó este estudio. Y eso cae bien con lo que estás viendo hoy en esta post-crisis o en esta etapa de convivencia con la crisis, porque no es que va a haber una mejora a corto plazo, sino vamos a tener que convivir con ella. Recalcar la importancia del estudio y del trabajo para la mejora de los procesos constructivos y entender que
Lean es eso también, o sea, el Lean no es solo un tema de aplicación del tren de trabajo o el Last Planner, hacer un look ahead, sino tiene que ver mucho con observar los procesos, encontrar la grasa, encontrar dónde están estas oportunidades de generar un nuevo ambiente de trabajo que cumpla con estas condiciones sanitarias. Así es, o sea, todo está interrelacionado, ¿no? Si bien la producción es la parte principal, porque al final una constructora es una fábrica. Es una fábrica y todas las fábricas, si no son eficientes, quiebran. Entonces, comienzas por ahí. Tú no estás dando, pues, un servicio de consultoría, no es un servicio de entretenimiento, no sé, de educación, o de cualquier otro servicio. Es producir, ¿no? Si bien estás produciendo para otro, ¿no? Porque estás produciendo para el cliente. ¿No? Entonces, la, la producción tiene que comenzar porque la producción es eficiente. Pero la producción, primero, digamos, son los procesos productivos en la obra, pero que están interrelacionados con otras actividades, ¿no? Como por ejemplo la procura. Si la procura te falla, que realmente está manejada por las oficinas centrales, la producción se va a detener o no va a funcionar de la manera más eficiente posible. Si la información de los planos no te llegan bien a tiempo, también te vas a afectar. Si tu contrato no te protege y te puede interrumpir, el cliente te puede interrumpir la operación, no se desvía porque el supervisor o porque la municipalidad, etcétera, te paran o porque cambian de idea y dicen, oye, el ascensor ya no es así, ahora es así. Todas esas interrupciones también te van a afectar a la producción. Entonces, si tú no tienes un contrato que proteja la producción, también va a ser afectada. El flujo de caja. Si tú no tienes un buen flujo de caja, el cliente no paga a tiempo y te demoras en pagarle a los proveedores o al personal, también vas a tener problemas en la producción. Entonces, al final, la producción no está aislada, ¿no? La producción, si bien es el núcleo, alrededor de la producción están todas estas áreas de apoyo, ¿no? Logística, recursos humanos, conseguirte la gente, contratos para la administración de contratos, oficina técnica para ver los cambios y los planos, la compatibilidad de los planos, etcétera. Todos estos dan servicio a la producción, ¿no? Pero sí están interrelacionados. Es un poco más o menos como en un auto, ¿no? Tú puedes mejorar las llantas, la dirección, tener un mejor panel más ergonómico de la información de la velocidad, la presión de aceite, la temperatura, el agua, etcétera, buenas luces, etcétera. Pero si no tienes un buen motor, no llegas a ningún lado. Ahora, el motor solo tampoco funciona, va a estar tirado en el piso. Entonces, las dos digamos, se requieren una a otra, ¿no? Claro. Oye, y en torno a todo esto que también hablas del entorno, había una pregunta que hablaba sobre la logística y decía, oye, en estos inicios, allá en los 90, mediados de los 90, versus lo que hay ahora, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo has visto la evolución de la logística que provee a la construcción? Para tratar de entender, oye, si seguimos en lo mismo o realmente ha habido una madurez en el proceso logístico de alimentar a los proyectos de construcción. Bueno, sí, había una madurez un poco a golpes, ¿no? Porque, digamos, por lo menos en lo que es obra en la ciudad, las municipalidades, y también estamos hablando de Lima formal, ¿no? Las municipalidades cada vez están más restringidas en el uso de vías y en las horas de despacho, ¿no? Antes, pues, ponías los materiales en la calle, los camiones paraban a la hora que querían, de noche podías abastecer a la obra. Yo me acuerdo que en los años 90, pues, el despacho de ciertas cosas lo hacíamos en la noche, ¿no? Para aprovechar la grúa de noche, ¿no? Ahora, pues, no puedes trabajar, ¿no? A esas horas. Entonces, ahora las compañías, tanto los proveedores como las constructoras, han, han mejorado sus procedimientos de despacho para adecuarse a esas restricciones, ¿no? Donde el camión tiene que venir y para esa hora tienes que descargarlo, porque el camión se puede quedar cuadrado ahí internamente. Entonces ha sido un poco a la fuerza, ¿no?
que lo hemos hecho y que en beneficio de la construcción, pero digamos, todavía hay mucho que mejorar ahí, ¿no? Me ha pasado varias veces de ver obras donde tenían problemas en algunas actividades que se retrasaron. ¿Por qué? Porque no habían previsto bien el uso de la grúa. Entonces yo les preguntaba, oye, y a ver, tráeme tu programación de la grúa, y no tenían programación de la grúa. O sea, y ese era el origen de sus problemas de abastecimiento, ¿no? Recuerdo una visita que hice a una obra en Brasil de acero. Eran edificios de acero y me enseñaron como en montaje de acero, la grúa es digamos, el recurso crítico. Ellos programaban la grúa cada media hora. O sea, tenían una programación de cada media hora que hacía la grúa, ¿no? Entonces, a golpe vamos a ir aprendiendo de que todos estos recursos, digamos, de grúa, almacenaje, etcétera, tienen que ser diseñados. No es que simplemente tiro las cosas en el sitio donde voy, porque siempre tengo sitio, ¿no? No hay sitio, hay restricciones de abastecimiento y horarios y de equipos. Entonces, si no quieres afectar a la producción, tienes que diseñar eso también, ¿no? Como cualquier otra actividad. También estoy viendo, hay bastante, bueno, es lógico, preocupación por todo esto, el tema del COVID y cómo va a impactar y que es el momento de generar un punto de quiebre, de reformular procesos. Oye, entiendo que el Lean en este proceso, que es un tema de mejora continua, cae por su propio peso, porque preguntan, oye, se tienen que rediseñar los procesos de obra. Oye, efectivamente se tienen que rediseñar los procesos de obra y creo que el tema del Lean sirve muy bien o encaja muy bien en esto porque te ayuda a tener un pensamiento crítico, objetivo, de cómo mirar el mundo y cómo plantear las cosas de manera de realmente solucionar los problemas de raíz. Entonces, las preguntas o los comentarios que veo en el Facebook son en torno a eso. Hay bastante preocupación para tratar de encontrar alguna manera o camino para enfrentar esto. Entonces, en tu experiencia, o sea, los problemas de manera cultural los han enfrentado con un análisis Lean, en el sentido de que han buscado la mejora y encontrar el problema raíz para resolverlo. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, muy buen punto. O sea, estamos en una coyuntura que, como expliqué antes, nos va a obligar a rediseñar los procesos. Entonces, la metodología existe, ¿no? Y Lean la tiene. El problema de esto, de por qué no se aplica, es por pereza mental. La gente tiene pereza de pensar y de planear, ¿no? Todo el mundo se tira a la piscina de frente y dice, ya, en el camino ya veo, y no se sientan a hacer una planificación detallada antes de entrar a trabajar. Y acabo de contar una anécdota que me olvidé de contarla en el tema de la construcción con Graña. Estábamos construyendo este hospital de salud en Ate, ¿no? Frente a Bacus. Entonces, nosotros pusimos a nuestro ingeniero, en esa época el ingeniero era Renzo Mager, que estaba como por el lado nuestro, no sé si te acuerdas de Renzo. Sí. Estaba del lado nuestro, y Graña tenía el residente de la obra, digamos, el jefe era un ingeniero mayor, ¿no? Digamos digamos, por decirte, Renzo tenía en esa época, que tendría, pues 26 años, y el ingeniero Graña pues tenía 40, ¿no? Harta experiencia, ¿no? Y se había enfermado el ingeniero y nos había faltado dos días, creo, 3 días, y teníamos que hacer la excavación de las cimentaciones. Entonces Renzo, siguiendo los procedimientos, diseñó el proceso de excavación. Entonces hizo el plano y dijo, bueno, esto lo va a hacer con un Bobcat. Y como estas cimentaciones pues eran muy grandes, enredadas, ¿no? Entonces hizo una secuencia para que el Bobcat fuera excavando sin atraparse. Y en 7 días
excavaba todo. No en 7 días, en 5, porque empezaba el lunes y terminaba el viernes. Entonces, el lunes arrancó el Bobcat y de repente el ingeniero de Graña regresa ese lunes y ve solo un Bobcat trabajando y dice, estás loco, un solo Bobcat, te vas a demorar mucho. No, en 5 días lo acabo. Y en 5 días empezaba la otra actividad, o sea, no había razón de empezar antes, ¿no? De terminar antes. Y no, que choque loco, estás loco, tú. Llamó al área de equipos de Graña y trajeron 2 bocas más y dijo, ya, empiecen a excavar. Y metió a la gente a excavar y al día siguiente los 3 bocas estaban atrapados. Ya no había cómo seguir excavando con equipo. Y tuvimos que comenzar a excavar a mano. Y tuvimos y terminamos, en vez de tomarnos una semana, nos tomó 2. Simplemente por no sentarse a ver cómo era el plan de la operación. Y que efectivamente se hacía en 5 días. Entonces así es mucha gente. O sea, mucha gente va, se tira a la piscina, comienza a construir sin haber planificado la operación y después en el camino se dan cuenta que se han enredado o no se dan cuenta de sus ineficiencias, ¿no? Entonces ahora toca a la fuerza ponerse a pensar en estas actividades y digamos, los procedimientos de Lean Construction tienen la metodología para hacerlo. O sea, eso ya existe y simplemente hay que usarlo, ¿no? Sí, o sea, sí, lo que dices, hay un tema de esfuerzo mental, toda abstracción mental de tratar de visualizar algo que va a pasar o que debe cambiar es complicada, pero es bueno tener una metodología. Cuando tienes una metodología te permite tener una parte ya hecha, en el sentido que te va ordenando hacer todo ese pensamiento crítico que tienes que hacer. Y un Claro. poco que recalco, se han hecho unas preguntas en las encuestas de cada uno de estos conversatorios que hemos tenido sobre, oye, ¿están pensando qué es lo más relevante que deberían estar pensando? Porque se entiende que todos los proyectos o todas las constructoras en este momento están viendo cómo rediseñarse a ellas mismas en el sentido del transporte del personal, el tema de los ingresos del personal, las áreas comunes del personal. Entonces, oye, ¿qué es lo que más te preocupa? O sea, para tener una medida de temperatura, de dónde se están preocupando, si están preocupándose solo en cambiar el ingreso y tomar temperatura a la entrada, o están yendo más a fondo y ver, oye, todos estos procesos están utilizando espacios físicos muy reducidos y tienen que ser cambiados. Oye, pero esto no se cambia cuando inician las labores, esto se cambia primero en un proceso mental en el que hay que analizar cómo se venían haciendo, tratar de sacar información para tener un poco de entendimiento sobre cómo construían y a ir planteando las cosas, ir trabajándolas con el resto de ingenieros o con los proveedores para ir cambiando, y el día en que se reanude toda la construcción ya se pueda tener una idea un poco más y no te paralice la construcción al momento en que te dan el go, te das cuenta de que solo cambiaste el ingreso, pero tienes que cambiar mucho más profundo los sistemas y los procesos internos para poder funcionar. Sí, a ver, acá hay 2 cosas. Antes de entrar a lo que me has dicho, quisiera concatenar lo que había dicho antes con lo de ahora, ¿ya? El diseño de la operación, digamos, es el trabajo inicial, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que esto es un proceso iterativo. Y sobre todo en construcción, porque en una fábrica eso lo haces una vez. Y después sigues operando igual, siempre haciendo algunas mejoras, pero digamos, tu ambiente, tu disposición no cambia una vez que la ajustaste. En construcción cambia todos los días. Hoy día estás en este piso, mañana estás en el otro piso, hoy día estás en este ambiente, mañana estás en el otro ambiente. Y la abstracción que uno tiene al diseñar la operación, al final siempre termina siendo un buen deseo, ¿no? O sea, tú dices, mira, a ver, yo voy a gastar 0.3 horas hombre por kilo de acero. He visto que todavía me acuerdo el rendimiento, ¿ya? Y tú dices, pero lo que tienes que hacer es medirlo, o sea, tú arrancas y porque tú has pensado dentro de tu plan ideal, oye, esto va a pasar así, pero todos sabemos que las cosas nunca pasan como uno cree que va a pasar. Siempre pasa algún inconveniente
que hace que tu plan no se cumpla, ¿no? Y lo mejor que puede tener un plan es ser flexible y adaptarse a las circunstancias. Entonces, por eso que hay prueba y error, porque de repente te puedes dar cuenta que no estás usando, por eso hay que primero medir, a ver si estás en punto 3, y si estás en punto 4, punto 5, estás fuera de presupuesto. Y averiguar por qué. Y ahí viene, digamos, lo que dijo ayer Greg Howell, perdón, Glenn Ballard, el por qué, los 5 porqués, para llegar a la raíz de por qué no estás teniendo ese rendimiento. Y en el proceso iterativo, en donde se supone que tenemos que hacer esto en ciclos de años, con paquetes de producción iguales cada día vas a introducir una mejora, y algunas van a funcionar y otras no. Hasta que llegues al punto en que estás en punto 3, ojalá pues punto 25 o punto 28, y ganes plata. Pero nunca, no, o sea, no es que yo diseñé la operación y ya me olvidé y hasta el final de la obra. Esto es algo que no se detiene nunca. ¿Ok? Y segundo, siempre es más barato las horas digamos, de pensar sentado en el escritorio con el papel, para decir, bueno, a ver cómo va a pasar lo que tú dices, ¿no? Bueno, ahora va a tener que medir la temperatura de los obreros, va a tener que espaciarlos más, etcétera. Darte cuenta de eso ahora, digamos, pensando cómo va a ser la cosa cuando se reinicie, que hacerlo en el momento. Cuando la obra esté caminando, cuando que tenga gastos generales, cuando tengas que pagar sueldos y corre el tiempo de tu contrato. Hacer los cambios ahí es mucho más caro, muchísimo más caro, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer en gabinete, en oficina, o sea, esos planes previos, valen oro para el momento de la verdad. Y después, cuando estemos en el momento de la verdad, darnos cuenta que eso va a cambiar, que lo que pensamos que iba a ser no necesariamente va a ser, y que hay que reaccionar rápido, y que hay que tomar medidas correctivas de inmediato, y todos los días, no esperar un mes a tener el reporte operativo de la obra para que lo revisen en la oficina central el siguiente mes y se den cuenta que están perdiendo plata en una actividad y tratar de corregirlo porque ya pasaron 3 meses. Entonces nos vamos a dar cuenta el día siguiente. Que no estoy cumpliendo con el rendimiento que yo tenía presupuestado. Y que si sigo así voy a perder plata, ¿no? Ahora disculpa, ahora con el tema de que como está de moda, pues el coronavirus, y eso es lo que nos limita el inicio de las obras. Alberto del grupo que está acá en el Zoom nos pregunta, ¿cómo se manejará el distanciamiento social dentro de las obras, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú al respecto de eso? Bueno, felizmente, digamos, en construcción hay un distanciamiento natural en los trabajos, ¿no? Porque la gente trabaja áreas, ¿no? Donde no, digamos, va a tener cuidado digamos, en la relación entre el que está ejecutando el trabajo y los que están abasteciéndolo, por ejemplo, ¿no? Ahí sí hay acercamiento, va a haber que, digamos, por decirte, estás haciendo el tarrajeo y tienes al que trae la mezcla, el balde donde se echa la mezcla, que normalmente lo tiene el albañil al lado, no lo vas a poner de al lado, vas a tener que ponerlo a 1 metro para que no se le acerque a 1 metro. Porque va a ser pues un distanciamiento que nos lo van a imponer de manera reglamentaria, ¿no? Y la cantidad de gente que puede estar en un ambiente, sobre todo, mira, en una obra, y esa es otra ventaja de Lean, ¿no? Cuando tú vas a una obra que está bien manejada, tú te das cuenta inmediatamente, ¿no? Porque lo primero que ves es una secuencia, o sea, tú ves la secuencia del trabajo, ¿no? O sea, no está mezclado, ¿no? Tú claramente ves primero cuál es la secuencia del trabajo. La otra particularidad es que generalmente todo está ordenado, o sea, está limpio, ordenado, ves la secuencia. Y lo segundo, lo tercero, que es lo más importante, hay poca gente. Cuando tú vas a una obra que está bien manejada, no hay gente, ves poca gente. En las obras que están mal manejadas es donde está lleno de gente. ¿Por qué? Porque como se han atrasado,
tienen que comenzar a hacer todas las actividades en simultáneo, ¿no? Entonces tienes mientras que uno está tarrajeando, el otro está poniendo ladrillo, el otro está colocando tuberías, y ahí es donde tienes la posibilidad de contagio. Entonces, si tú manejas tu hora bien desde el comienzo, ordenada, tú vas a ver poca gente y no vas a tener ningún problema en mantener el distanciamiento. Va a ser natural. Cuando tú tienes una hora más manejada, ahí es donde tienes a la gente trabajando una encima de otra. Que uno lo pintó, está el pintor, el carpintero, el gafitero, todos mezclados. Perfecto. Oye, se estaba escapando una pregunta acá que me parece interesante, que hablaba sobre el papel de las universidades en este futuro. O sea, ¿qué rol tiene que pasar a tener la universidad como elemento de generación de conocimiento, de planteamiento de alternativas en este nuevo periodo que vamos a tener? Mira, yo creo que es fundamental. Todavía, mira, cuando estaba en COSAPI, unos acercamientos de parte de la Católica para firmar un convenio, para hacer esto. Al final, como siempre, nunca hay tiempo para verlo. Pero yo creo que y ahí aún me da culpa, porque, digamos, debí aprovecharlo, ¿no? Pero siempre pues que hay que firmar, ¿no? Teníamos que ver un acuerdo, se burocratizó mucho el tema, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que comenzarlo a trabajar y después hacer los acuerdos. Pero yo creo que es fundamental para el desarrollo del país y de la industria de la construcción que haya una integración entre digamos, la academia, los proveedores, los constructores, los subcontratistas y los clientes. Porque al final es el beneficio de todos. Un poco lo que conversábamos ayer con Jorge, contigo y con José, respecto a armar este equipo para integrar, digamos, comenzar a desarrollar procedimientos constructivos junto con los proveedores y los constructores, es fundamental. Si no, digamos, ¿por qué? Porque ¿y por qué es importante la academia? Porque la academia, digamos, provee tiempo o disposición para pensar, ¿no? En el mundo corporativo, en el mundo de negocios, nunca hay tiempo de nada. Siempre estás, la agenda no te alcanza, siempre salen problemas, tú apagas un incendio y tienes el siguiente. Mis mejores recuerdos, me acuerdo cuando estudiaba la maestría, que decía, qué bien, tengo tiempo de estudiar, de aprender, de investigar. Cuando he trabajado en los laboratorios ahí en Purdue, desarrollando temas digamos, de temas de procedimiento de construcción o de materiales, uno trabaja con tranquilidad y, digamos, es el ambiente donde se puede desarrollar pues, el conocimiento, la inventiva y donde tienes pues la materia prima de los jóvenes, ¿no? O sea, los chicos que estudian maestrías, que estudian doctorado, el mismo pregrado, ¿qué mejor que ellos para innovar, para que planteen ideas nuevas, para que dediquen tiempo al desarrollo, ¿no? Pero necesitan ellos la guía y la ayuda de la empresa privada, sea proveedores materiales de construcción, sean constructoras, ¿no? Yo creo que se ha avanzado algo ya en estos años. He tenido experiencia de participar en las ferias que hacen los estudiantes de la Católica, donde ya hay bastantes avances, que hay que meterle pues más fuerza, ¿no? Hay que meterle más fuerza y comenzar a trabajar en cosas que podamos ponerlas en práctica inmediatamente, ¿no? Porque esa es la manera de que estas cosas tengan éxito. Claro, perfecto. También queda la tarea por hacer, y cuando mencionaste el libro de Virgilio, fue en el año 2001, ya han pasado casi 20 años. Bueno, uno que ya es dificilísimo encontrar una edición Sí, de ese libro. sí, Ya la universidad va a tener que emitir alguna nueva edición o hay que impulsar a que haya una nueva edición del libro, porque
si no es en fotocopia no lo consigues. Así es. Yo también cuando estaba en COSAPI quise comprar los libros para darle a todos los ingenieros de las obras y no encontré. Sí, yo terminé Y es una fotocopiando. pena, ¿no? Porque yo creo que es un buen libro. Sí, se mantiene vigente cuando analizas lo que dicen ahí, lo que se propone ahí, lo que indican, o sea, todavía sigue siendo vigente, todavía hay varias de las taras, no las hemos logrado eliminar y más bien nos han pegado duro esas taras en los últimos años. Entonces, es todavía vigente, más allá de la estadística que pones, los temas de raíz, los temas profundos que trato, que toca, todavía son vigentes en la construcción, en el mercado de construcción de acá. Sí. Me acuerdo, Virgilio hizo unas tesis, eso fue en el 2000, creo. 2000 o 90, no me acuerdo si en el 90, en el 2000 fue. Donde se estudiaron se midió la productividad de de varios proyectos en Lima, y encontramos que la productividad promedio de las obras en Lima eran alrededor del 27%, si no me equivoco, ¿no? O sea, el 27% del tiempo la gente hacía trabajos productivos. Todo lo demás era pérdida. O sea, plata botada a la basura. Yo repetí esa tesis en el año, creo que 2000, no creo si fue 2005 o 2006, y encontramos que había subido creo que a 32%, ¿no? O sea, había habido una mejora de unos 4 o 5% en 5 años, ¿no? Sería interesante, ahora han pasado casi 15 años, y ver en cuánto está, cuánto hemos mejorado. Intuyo que debemos andar por no más del 40%, no estar ahí en 38, algo así. Claro. Porque las mediciones que me ha tocado hacer, he encontrado datos de más o menos esos números. Sí, no debe haber cambiado mucho. Todavía hay temas, nuevamente, hay temas de fondo en la manera en que hacemos la construcción que evita que tengamos un cambio sustancial en esto. Y más bien, este índice de productividad, o sea, entender que una persona, si fueran la construcción 3 personas, una trabaja, una la ayuda y la otra descansa, o sea, porque más o menos ese es el resultado de la estadística, un tercio, un tercio, un tercio. O sea, hay una persona que se le paga, que no hace, la otra que lo ayuda y la otra que sí realmente produce. Y es un reflejo del tipo de producción que tenemos aún, o sea, lo que nos queda. O sea, yo recalco, o sea, pese a lo malo que puede ser este confinamiento, este virus que está atacando, estas urgencias en la vida te hacen pensar y te hacen enfocarte en generar estas innovaciones sustanciales que podrían hacer que la construcción realmente despegue de ese desfase que tiene con respecto a otras industrias en cuanto a la productividad que puede tener. O sea, tenemos la oportunidad por el tema de distanciamiento social y de todas estas medidas de mitigación sanitaria que tenemos que hacer, de repensar cómo hacer las cosas, y eso nos puede ayudar realmente a dar el salto visible que se podría ver en una futura estadística en cuanto a la productividad en la construcción. Bueno, es que venimos buen punto, Germán. Venimos de una situación de la industria de la construcción que ya es insostenible antes del coronavirus. O sea, antes del coronavirus ya la industria tenía problemas. Hay un artículo que ha sacado revista Costos, que ha salido la semana pasada, el miércoles pasado salió, y creo que es la edición de aniversario, creo que cumple 26 años. Más adelante no sé si podemos, José, a través del grupo Link Construction, a los que estén interesados, me han quedado en mandar el link, porque esta revista va a ser, como por el tema del confinamiento, de la cuarentena, va a ser abierta al público. Me quedaron en mandar el link. De repente lo podemos circular a través. Lo voy a pedir y lo voy a compartir en las redes y a los que se han inscrito. Yo te lo mando para perfecto. compartirlo, ¿ya? Donde justamente se habla de los contratos colaborativos, ¿no? Y ahí
varios nos entrevistan a 3 y los 3 coincidimos en que el proceso actual de contratación de las obras de construcción es insostenible. O sea, el ambiente confrontacional que hay entre el constructor y el cliente daña a los dos. Los clientes no tienen primero, los clientes no tienen el resultado que querían. Segundo, para ambos el proceso es un proceso desgastante y desagradable. Y tercero, las compañías constructoras están casi sin utilidad y varias a punto de quebrar. Entonces, si eso no cambia, no, digamos, la industria no va a sobrevivir y los clientes no van a tener quien los atienda, digamos, para el nivel de eficiencia o que ellos requieren o los, digamos, los niveles de seguridad y de calidad que ellos necesitan para sus proyectos, ¿no? Y eso es algo que debe cambiar. Y como decíamos antes, esta etapa del coronavirus nos va a llevar a que haya una negociación donde que nos tengamos que poner de acuerdo y que sea justo para ambas partes, para poder seguir adelante, ¿no? Porque al final nosotros, tú puedes tener muy buenas metodologías de productividad, etcétera, haber diseñado bien tus procesos constructivos y todo, pero si el supervisor te para la obra por cualquier cosa, no puedes arrancarle el trabajo porque el supervisor no ha inspeccionado el fierro y te dice, no, dentro de 2 horas regreso y tienes tu cuadrilla ahí parada. Si el cliente te cambia el diseño constantemente y tienes que estar parando y arrancando, no hay proyecto que salga bien. Entonces tiene que haber un balance y un trato justo en ambos lados, ¿no? Y eso no es que estemos descubriendo la pólvora, ¿no? O sea, ya eso se dieron cuenta los ingleses, se dieron cuenta los norteamericanos, de ahí donde viene el NEC. El NEC 3 es un contrato enlatado, es un modelo de contrato. O sea, cuando alguien te contrata ya no es que va tu abogado con su abogado y se agarran y negocian este contrato, que sale al final un engendro que muchas veces es inaplicable por los cambios que han tenido y que te toma meses ponerte de acuerdo y que muchas veces es desbalanceado, puede ser para un lado o para el otro, lo cual es injusto para un lado o para el otro. No, acá coges un contrato modelo que ya fue hecho por abogados, ingenieros, participaron las universidades, participó el Estado y dijeron, bueno, esto es lo que debe ser justo para 2 lados. Entonces ya no hay negociación que hacer. Ya las cláusulas están dadas. Ese contrato lo único que haces es ponerle el nombre, el monto del proyecto, el plazo y nada más. Y bueno, los montos de las penalidades, pero ya el procedimiento de cómo se hacen las penales, cómo se hacen las valorizaciones, los plazos de valorización, las obligaciones de cada parte ya están establecidas. No se pierde tiempo en eso y han sido establecidas de una manera justa. Lo que han desarrollado en Estados Unidos con IPD es algo muy parecido, ¿no? Pero tenemos que, o sea, esto tiene que avanzar dentro de un ambiente que sea justo para ambas partes y que permita, en vez de estarse peleando por los adicionales, por los cambios, por las negociaciones del contrato, de este contrato Frankenstein que siempre sale, en vez de estar perdiendo el tiempo en eso, hay que concentrarse en cómo lo hacemos el proyecto mejor y más barato, en cómo volvemos más eficientes nuestras operaciones. Y para eso los ingenieros tienen que tener la mente clara, de no estarse peleando con el cliente ni con el supervisor para dedicarse a la producción y hacer las cosas mejor. Claro, justo tenemos el comentario de Augusto Gutiérrez, que comenta pues sobre lo que dices de los contratos colaborativos, y hablando sobre los NECs, que dice se inventaron principalmente para evitar los abogados y los procesos legales. O sea, claro, cuando tienes te puedes despegar un poco del tema legal
y abocarte un poco a la construcción o más a la construcción y entender que esto tiene que ser una relación de confianza en la que se cree valor hacia hacia una misma meta, las cosas van cambiando. Entonces, por ahí debe ir caminando esto. Es más fácil, bueno, o tiene menos patas para resolver en el tema privado, pero en el tema público es mucho más denso, o las urgencias para el cambio en el sector público tiene que abordarse de una manera mucho más fuerte para tratar de eliminar todas las barreras que pueden haber en los procesos de contratación estatal. Bueno, sí, el tema de la contratación estatal es todo un tema, ¿no? Sobre todo acá en Perú. Pero, digamos, primero tenemos que poderlo hacer entre privados. Si entre privados no lo podemos hacer, menos vamos a poder hacerlo con el Estado. Ahora, curiosamente, el IPD nace de una obra pública. O sea, la Universidad de California estaba harta de que todos sus procesos de licitación y de construcción de sus hospitales sean una pesadilla. Pelea con el constructor, el proyecto no salía como ellos querían, al final tenían un hospital que no era lo que ellos estaban pensando que querían. ¿No? Y junto con la Universidad de Stanford y con DPR, algunos de los gerentes de DPR que enseñan en Stanford, crean el IPD a pedido de una entidad del Estado, porque los hospitales de California, de la Universidad de California, son universidades estatales, ¿no? Un segundito. ¿No? Entonces, esto de acá es si una empresa del Estado lo ha podido hacer, entonces lo puede hacer un privado, ¿no? Y más adelante una empresa de, digamos, una entidad pública acá en el Perú, yo creo que también se podría hacer. Bueno, la Videna, que trabajó el tema de IPD, era una obra pública. Claro, se hizo bajo el marco de convenio gobierno a gobierno con el gobierno inglés, pero al final era una obra del Estado, ¿no? O sea, se puede hacer. Claro, tal vez esa es la pieza clave, también justo lo menciona Augusto, oye, este tema de gobierno a gobierno es el que impulsó este cambio sustancial en los modelos de contratación de obra pública. Entonces, tal vez en esta premisa de tratar de impulsar esto, esa es una buena manera. O sea, los indicadores de resultado del proyecto han sido favorables y es posible de replicarlos, y se pueden tener proyectos que se ven de una manera mucho más integral, colaborativa entre todas las partes, y por lo tanto se ajustan mejores a los presupuestos o a los montos de inversión del gobierno. Por lo tanto, o sea, caen por su propio peso que este tipo de asociaciones de gobierno a gobierno sirven y de paso van sentando bases de cambio en cuanto a los modelos de contratación. Sí, yo creo que por ahí ese es un camino que se está viendo después del resultado que hubo con los Juegos Panamericanos, como un camino digamos, para proyectos emblemáticos o grandes, ¿no? Como se está, creo que ya para Chincheros, ya se firmó un convenio con el gobierno coreano, se está viendo esto para la reconstrucción del norte, ojalá también se puede usar esto para reactivar proyectos grandes como por ejemplo los de irrigación que están parados. Yo creo que es una salida, pero en el largo plazo el gobierno peruano tiene que ser capaz de hacer eso mismo, sin necesidad de otro gobierno, digamos, con el que firme con un convenio gobierno-gobierno. Para poder, pues, un poco ponernos al día en el tema de déficit de infraestructura que tenemos comparados a países como vecinos nuestros como Ecuador, Chile, Colombia. O sea, Ecuador y Chile y Colombia siendo países con una realidad muy parecida a la nuestra,
infraestructura superior a la nuestra, ¿no? Nosotros todavía no tenemos pues una carretera panamericana de Tumbes a Tacna con doble calzada. No tenemos una carretera central de doble calzada, ¿no? O sea, eso es inaudito. Hemos gastado, claro, un montón de plata en la refinería de Talara, que no va a servir para nada ahora que el petróleo no vale nada, y que vienen los carros eléctricos. No sé qué vamos a refinar ahí. Y tenemos también un montón de plata tirada en las interoceánicas que no tienen tráfico, ¿no? Pues no tenemos una carretera central y una panamericana decente. Entonces, ahí se viene un reto fuerte, porque para tener la infraestructura necesaria para el desarrollo que necesita el país en puertos, aeropuertos, carreteras, irrigaciones, etcétera, si no nos ponemos de acuerdo en una manera eficiente de sacar estos proyectos adelante, no vamos a poder desarrollarnos como país, ¿no? Claro, siempre trato de ver las situaciones con el vaso medio lleno, pero ya te doy el pase, José. Nada, no les quiero quitar más tiempo. Uy, ya estamos 2 horas. Sí, y es más, y tenemos reunión con Jorge en media hora para tocar el tema de los grupos. Nada, Juan Pablo, gracias por participar. Siempre es bueno escucharte. Gracias a todos, gracias Juan Germán. Está también ahí Leonardo. Creo que no quiere hacer spoiler de su conferencia del viernes. Nada, les comparto la pantalla. Denme un segundo. Tenemos para el día de mañana, acá está, no sé si pueden ver la pantalla. Tenemos el día de mañana a Juan Felipe Pons de España, 3 de la tarde. Él nos va a hablar de Lean Construction a nivel de empresas y retos para su implementación. Eso es el día de mañana, 3 de la tarde. Y el viernes cerrando ya los Lean Talk, puesto que ya hemos dado un paso más con esta iniciativa que tenemos como Lean Construction para los grupos colaborativos. A Leonardo, que nos va a tocar introducción a Project Production el día viernes a las 8 de la noche, hora de Lima. Obviamente, como siempre lo he explicado, Lean Construction Institute Perú es una organización sin fines de lucro y algunas de las actividades que hacemos son exclusivas para los socios, puesto que nos debemos a ellos, ¿no? Ellos son los que hacen posible que esto funcione. Gracias Juan Pablo, gracias Juan Germán. Gracias a todos por participar y bueno, la reflexión de siempre, ¿no? No salgan de casa si no es absolutamente necesario. Gracias a todos por participar y nos vemos el día de mañana. Una última cosita, José. Sí. Vamos a dejarle como tarea a los que se conecten el viernes como para la conferencia de Leonardo que se lean el último capítulo del libro de Virgilio. Perfecto. Y ya, ahí está. Es más, a los que lean el último capítulo y me escriban, los hacemos participar. Ahí está Leonardo. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, Leonardo. Estás con barba. La cuarentena. Ya se despidió. Gracias a todos por participar. Nos